Hola, otra vez estoy aquí con ustedes, feliz de verlos y que ustedes me vean y que no saben todo lo que pasa detrás para poder hacer estos videos, el sufrimiento. Pero bueno, ya estoy aquí de nuevo. No, es que me hablan por teléfono, me interrumpen, pero bueno, ya estoy aquí de nuevo para contarles en este tema de evolución de la psicología, la última parte de esta hermosa historia que son las perspectivas actuales a través de las cuales los psicólogos entienden, aprenden y conocen del comportamiento humano. ¿Qué es una perspectiva? Es un punto de vista de alguna situación, ¿no? Por ejemplo, en construcción, en arquitectura se utiliza, en dibujo, ¿no? Se utiliza muchísimo la perspectiva. Por ejemplo, ustedes en este momento están viendo una perspectiva de mí. Ven mi imagen, ven al fondo como un fondo blanco, ¿no? Si yo les dijera que yo veo una muñeca, que yo veo unos lápices, que yo veo un portadiurex, ustedes dirían, no, eso yo no estoy viendo, yo estoy viendo esta otra parte. Esas son las perspectivas, es desde donde tú estás, cómo se ven las cosas. Bueno, la psicología ha utilizado los diferentes paradigmas, corrientes que se han generado a través, después de los inicios de la psicología, para explicar el comportamiento y obviamente no, el comportamiento es tan maravilloso y somos tan vastos en diferentes situaciones que no se puede explicar el comportamiento humano desde un solo punto de vista. Por eso, solamente les voy a hablar de estas 5 perspectivas actuales. Corrientes hay muchísimas, pero no tenemos tanto tiempo para estudiarlas. Solamente vamos a ver estas 5 que sí han marcado historia y que son importantes que las conozcamos, ¿sale? En general. Son la neurociencia, la psicodinámica, la conductual. Son las primeras 3 que vamos a platicar. Les voy a ir poniendo una imagen para que ustedes puedan visualmente relacionar la neurociencia con la imagen, la psicodinámica con la imagen y la conductual con la imagen. Recuerden que esta parte de nuestra manera de recibir el mundo visual es importante. Entonces, bueno, la neurociencia. ¿Qué nos dice esta imagen? ¿Qué hay allí? Hay un cerebro y adentro vemos una imagen más grande de neuronas. ¿Cuál es la perspectiva de la neurociencia? La perspectiva de la neurociencia es de lo más actual y nos habla de cómo el cerebro funciona y cómo es el encargado de generar los comportamientos. Ya lo vamos a estudiar el siguiente periodo. Es interesantísimo, es algo que a mí me apasiona, es la perspectiva que más me apasiona de la psicología. ¿Cuál es la perspectiva psicodinámica? ¿Qué vemos en la imagen? Vemos a una persona que vamos a decir que es el que está queriendo que le ayudan a entenderse y el muñequito que está parado pues lo interpretamos como el psicólogo. ¿Qué está haciendo el psicólogo? Está sacando de la persona una hebra como para tratar de desenmarañar todo lo que hay dentro de él, ¿no? ¿Qué es esto que está en el interior, no? ¿Qué hay en qué es este interior? Bueno, ya veremos qué es la parte que Freud le llamó el inconsciente, ¿no? Y el inconsciente, cómo es importante traerlo al consciente para poder entendernos. La otra perspectiva es la conductual. Esta imagen es durísima, me gusta y no, porque es muy explícita, ¿no? ¿Qué hace el papá? Pues le grita a la mamá. ¿Qué hace la mamá al escuchar los gritos del papá? Pues le grita al hijo. ¿Y el hijo qué hace? Pues al mono no le grita, pero trae ahí ya un martillo para darle en la cabeza, ¿no? Como una conducta al observarla, al vivirla, tú la vas repitiendo. Entonces, esta perspectiva conductual es muy interesante porque es algo que se ha debatido muchísimo a lo largo del siglo pasado y de este siglo, pero es una perspectiva que es importante que no dejemos a un lado. La otra perspectiva es la perspectiva cognitiva. Aquí podemos ver esta imagen. Es un niño que a su alrededor hay muchas cosas, ¿no? Conocimientos, fórmulas, animales, y se está cuestionando. No nos quedemos con la idea de que la cognitiva tiene solamente que ver con aprender de cognición en el ámbito escolar. La cognitiva es todo lo que conocemos a través de nuestras experiencias, de nuestra relación y se vuelve parte de nosotros, ¿sí? Y la humanista.
En la humanista, en esta perspectiva humanista, hay esta corriente tiene un representante que es Maslow, ahorita se los platico, pero él habla de una pirámide, de cómo el ser humano va a satisfacer sus necesidades y cuando ya tiene las necesidades básicas de supervivencia satisfechas, bueno, va a la siguiente parte donde se siente seguro y solamente avanzando en esta pirámide, que obviamente la pirámide se va haciendo más pequeña arriba, es como el ser humano logra alcanzar como su plenitud, la autorrealización. Ahora se los explico más ampliamente. La primera perspectiva que vimos es la neurociencia. Y me encanta esta descripción que encontré por ahí que dice sangre, sudor y miedos. ¿Por qué? Porque la neurociencia ha pasado por tantos procesos que es como darnos cuenta cómo el ser humano, para poderse conocer, tiene que vivir, ¿no? Pasar momentos de sangre, o sea, como de mucho estrés, de sudor, de mucho trabajo y miedos de enfrentarnos y darnos cuenta que nuestro cerebro, porque la psicología desde la neurociencia estudia cómo el cerebro es el generador del comportamiento, cómo desde el sistema nervioso que está aquí, en esta cajita, cómo el sistema nervioso y las funciones biológicas son los que generan nuestro comportamiento. Y este tema lo vamos a trabajar y a ahondar y a conocer en el siguiente periodo, ¿no? Justamente vamos a entender cómo funciona el cerebro y cómo es que el cerebro nos va generando los comportamientos. La otra perspectiva es la psicodinámica. ¿Quién es el padre de la psicodinámica? Sigmund Freud. Sigmund Freud, conocido por la parte del psicoanálisis, ¿no? Es aquel que genera este tipo de terapia, la terapia psicoanalista, y él lo que dice es, hay que entender a la persona que hay dentro de ti. Lo que hay dentro de ti hay que entenderlo para saber por qué te comportas así. Considera que el comportamiento se genera o se motiva por una cantidad de fuerzas internas inconscientes, o sea que no sabemos que ahí están, pero que son las que nos hacen ser quienes somos y sobre las cuales el ser humano tiene poco control. ¿Qué razón tenía Freud? Hoy la neurociencia, que es la perspectiva que acabamos de ver, justamente eso nos dice. El 90% de nuestra conducta, de lo que ustedes son, la generan los pensamientos y las conductas inconscientes. No nos damos cuenta y generamos conductas. Pero para esto también vamos a esperar a llegar al periodo siguiente para encontrar lo padre que hay dentro de nosotros y que hoy la ciencia, en especial la neurociencia, nos ayuda a entender. Y bueno, Freud tenía ahí un principio muy interesante. El inconsciente es esa fuerza, eso que nos hace ser, sobre el cual no tenemos control. Muy bien, aquí está Freud, que es el creador del concepto del inconsciente, del psicoanálisis, y él es el que dice que aquí adentro es lo que tenemos que hacer, y él crea este gran concepto, inconsciente. Antes se decían que eran unas fuerzas internas. También se debate mucho si de verdad él fue el que generó este concepto o lo escuchó de por ahí y él se adueñó de él. Sin embargo, a lo largo de la historia, a Freud se le conoce como el que creó el psicoanálisis y el que creó el concepto, acuñó el concepto del inconsciente, que es la parte de nuestro cerebro, de nuestra mente, que no conocemos. Y dice, el inconsciente, la verdadera realidad psíquica. Esta es una frase muy distintiva de Freud. Otra perspectiva, la conductual. El famosísimo Skinner fue quien generó la perspectiva conductual. Él muere a finales del siglo pasado, del siglo XX, y él dice, lo que yo voy a observar es cómo la persona se comporta al exterior. Yo observo el comportamiento observable. Aquí podemos ver cómo hay una unión entre el funcionalismo y la teoría conductual. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que él hace experimentación, hace muchísima experimentación con todos sus seguidores de cómo es que las conductas se van haciendo a través de una estimulación. Él trabajó muchísimo con la palabra y con el concepto condicionamiento clásico y operante, ¿no? Él es padre, es
dueño, el que genera la corriente conductista. Y les voy a poner esta imagen que no quiero que olviden, que él habla del condicionamiento clásico y operante. Él hace muchos experimentos, uno muy conocido de las palomas, el del Pavlov del perro, ¿no? Sus seguidores, Pavlov hace del perro. El condicionamiento clásico es que ponen a animales y les suenan una campanita y empieza y les dan alimento. De tal manera que este experimento termina en que cada vez que, por ejemplo, el ratón ve el botón verde, sabe que tiene que apretar la palanca para recibir el alimento. Y el perro sabe que cada vez que escucha el sonido de la campanita, empieza a salivar, es decir, que sabe que más adelante les llegará el alimento. Esta corriente conductual fue muy criticada porque habla también de premio y castigo dentro del trabajo de la educación o de la formación de las personas, ¿no? Él dice que la conducta la conforman refuerzos positivos y negativos. Y como muchos estudiosos la relacionaban con el perrito y la salivación y la